Amigos míos, con ese cariño, con ese anhelo superior de que todos los seres humanos encuentren una sabiduría plena y vivan de verdad este mundo en que vivimos y disfruten de este mundo, pues yo en ese cariño de lo que he comprendido y con esas ganas del tercer factor de difundir el conocimiento, una vez más estoy con ustedes. Y esta vez quiero dar otro diamante de la doctrina de nuestro gurú Samael Lambert. Otra doctrina que ha sido cristalizada con el fuego de la imaginación, de la inspiración, de la misma naturaleza. Esta conferencia que les va a ayudar a comprender más este religare se llama El Camino y la Vida. Al hablar de esta conferencia se habla de dos temas importantes. Uno, la vida. La vida no es como nosotros la hemos desarrollado hasta ahora. No es ese conocimiento que nos los dan en las diferentes instituciones de educación. El conocimiento de la gnosis tiene un objetivo. ¿Cuál es? El dar la verdad. Y no solo de dar la verdad, sino que ustedes conquisten la verdad. Que ustedes mismos la sientan la verdad. Entonces, deben entender que esta creación, este mundo en que vivimos, llamado Tierra, tiene una historia diferente. Una historia tan grande que cuando uno entra al conocimiento de la verdad, recién la descubre. Existen días cósmicos y noches cósmicas. Un día cósmico es cuando el fuego del ser fecunda el caos de la madre eterna, el vientre eterno, y se da la creación. Ese día cósmico en el megalocosmos se está dando en diferentes planetas, y en esos planetas se da la vida. Aquí en la Tierra, pues estamos en un Mahavantara, y se dice que estamos en la quinta raza. Estamos en la raza aria. Antes de nosotros ha existido otra raza, se llamaba la Atlántida, que ha estado situada en lo que es en el centro del mar Atlántico. Mucho más antes ha existido otra raza, la Lemuria, una raza pues que ha estado en lo que es en el centro de lo que es el mar Pacífico. Y mucho más antes ha existido otra raza, la Hiperbórea. La Hiperbórea, pues, que ha estado en lo que es la línea del Ecuador y el Polo Norte, pues, en lo que se llama el casquete polar. Y mucho más antes ha existido lo que es otra raza, la raza protoplasmática. Entonces, la vida es más grande, y después de esta raza existirá una sexta raza que se llamará Corabi, y una séptima raza, y terminará lo que se llama un día cósmico. La numerología
nos hace entender cómo es la creación. Por eso es importante que ustedes estudien la doctrina, la matemática universal, la matemática en su comportamiento del alma y del espíritu. Entonces, la vida es mucho más grande de la que nosotros hemos pensado. Otra cosa importante es entender que las razas anteriores, la primera raza, es una raza esplendorosa, donde el ser se ha manifestado en los seres que han existido aquí en la tierra, con facultades muy hermosas, con la cual podían unirse al cosmos, a la naturaleza, a sí mismos, y más claro, tener todas sus partes superiores, divinas, en facultades y virtudes dentro de ellos mismos. Así, queridos hermanos, después de esa raza ha existido otra raza, que es la Lemuria, pero la Hiperbórea. Ya esa raza entra lo que se llama ya no una primavera, sino un verano. Y ese verano, pues, hace que un poco se olviden del ser. Y lo que se dice, empieza a haber un poco de desarmonía en lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya las tres fuerzas del santo afirmar, del santo negar y el santo conciliar ya no estaban con el ser. Esas tres fuerzas empiezan a tener un poco de desorden. Y así, esa raza, con sus virtudes, facultades, porque eran también andróginos, viven en este mundo. Más después, lo que se llama la Lemuria, en una edad de oro de esa raza, lo grande y lo chiquito, ¿sí?, se manifiesta. Entonces, el ser también se manifiesta un esplendor. Y estos seres que tenían al ser dentro, en su edad de oro, han vivido una vida de esplendor, con todas sus facultades. Pero ya la energía se hacía más materia. Y a mitad de lo que es la Lemuria, nace pues lo que se llama el yo psicológico, el ego. Pero deben entender que ese nacimiento del ego es parte de la misma creación de Dios. Allá en Egipto, en una escuela de iniciación, ellos se llamaban los amados de Set. Y Set, ¿qué es? Es el yo psicológico dentro de esa cultura, dentro de esa civilización. Es decir, nosotros venimos a esta creación con todas las virtudes y facultades, pero sin la sabiduría de cómo haberlas obtenido. Entonces existe un misterio mucho más grande, más hermoso. ¿Por qué? Porque la creación es perfecta de Dios. Y en esa perfección existe esa ley de lo que se llama el ave fénix. Entonces la esencia, ¿sí?, baja y se llega, ¿cómo se dice?, a condicionar, a vivir dentro del mundo de la materia, y él tiene que volver a levantarse y soltarse de las garras de la materia y volver hacia el mundo del espíritu. Y en eso, para que su sabiduría aumente, en realidad sí que tiene que existir el yo psicológico, porque el yo psicológico hace que nosotros crezcamos en sabiduría, crezcamos en los diferentes niveles de la materia, de la matemática,
que se plasma en la creación y salir de la multiplicidad a la unidad del ser. Esa multiplicidad que se manifiesta en el arte, en la filosofía, en la religión, en la ciencia, con las influencias del cosmos mismos, en las constelaciones de Aries, Tauro, Géminis y las 12 constelaciones, hacen que el ser humano, pues, se llegue, ¿cómo se diría?, a encarcelar con el yo psicológico, a vivir un mundo. Pero sin embargo, ese mundo, cuando uno quiere volverse a levantar, cuando uno quiere volver hacia el ser, a esa virtud del religarse, entonces se levanta con mayor sabiduría. Entonces, la vida es más grande. La Lemuria ha vivido en el yo psicológico, y ese yo psicológico ha crecido mucho más al final de lo que es la Lemuria. Pero como siempre, al hablar del camino, debéis entender que ese camino de religarse ya se abre puertas en lo que es la Lemuria. Y en la Lemuria se crea ya una escuela de iniciación, una escuela creada por Sanat Kumarat, un gran maestro del planeta Venus. Ese maestro da el conocimiento para aquellos que quieran levantarse y llegar a lo que se llama la maestría. Muchos lo han hecho, muchos no lo han hecho. Y pues la Lemuria termina su época y nace otra raza, lo que es la raza aria. Nuestra raza actual y todos los seres que han salido de la Lemuria, más grandes seres iluminados que existen en paraísos mucho más grandes como el sol mismo, estos hombres solares vienen al mundo de la tierra a crear de nuevo nuevas civilizaciones. Esas civilizaciones con la gente del éxodo de la Lemuria, creada ese éxodo por un gran maestro llamado Noé. Noé, Manu Vais Bata. Y el conocimiento del camino a la verdad no es nada más que entrar en el arca de Noé, el arcano AZF. Arcano, un gran secreto de la suprasexualidad, que en la misma sexualidad, desde el principio hasta el fin, hay que trabajar con el fuego de la creación. Esa es la salvación. Esa es la salvación eterna del yo psicológico. Ese es el instrumento para que el ser humano se religue hacia el ser y se levante con una sabiduría multiplicada en el amor, en la paciencia, en el altruismo, en la tenacidad, en la perseverancia, en las mismas virtudes de la intuición. Hay grados de intuición, hay grados de imaginación, hay grados de inspiración. Ese tipo de grados de inspiración se lo va creando en ese laboratorio, ¿sí?, de lo que es el arca de la alianza, el arca donde uno se alía hacia la sabiduría del ser mismo. Ese conocimiento lo han dado en una edad de oro de esta misma raza aria en escuelas de iniciación, como por ejemplo del Tíbet, de la India, de la China misma milenaria, del Japón, del mundo incaico, de la isla del Sol, de la Luna, en el mundo del Cusco, en el mundo de Tiahuanaco, en el mundo azteca, en el mundo maya, en el mundo europeo, en el mundo nórdico,
mundo de Siria, Mesopotamia, en todos esos mundos, civilizaciones en edades de oro, ha florecido un esplendor de una sabiduría eterna del ser. Así pues, mis estimados amigos, con todo el corazón les digo, este mundo en el que vivimos solo tiene un objetivo: de fortalecer a la conciencia, de fortalecer a la sabiduría, de crecer. Ese es el objetivo de la vida misma, aquí como ustedes han venido a esta creación, a este laboratorio. Pero debéis entender que así como una primavera, verano, otoño y un invierno, en una raza completa, ¿sí?, también ha existido en esta misma raza aria, ¿sí?, una época de verano, donde el ser se va apagando, donde las escuelas de iniciación se van cerrando. Después de lo que se llama el verano, viene el otoño, y en el otoño mucho más se cierra, y el yo psicológico empieza a crecer. El yo psicológico siempre existe, siempre está ahí en nuestras áreas. Y hoy en día, que estamos en una época de lo que es el invierno, donde todo el mundo ya no busca el mundo espiritual, ya no busca al ser, ya no quiere vivir con la conciencia. Estamos en una época del yo psicológico, donde el yo psicológico ha creado formas de vida dentro de la ciencia, dentro del arte, dentro de la filosofía y dentro de la religión. Entonces, día a día esas escuelas que antes estaban en un esplendor se han ido cerrando y cerrando y cerrando. Y en ese cerrarse, lo único que se tenía, pues, es en el trabajo del arte, en los templos, en los calendarios, en pirámides, en pinturas, jeroglíficos, libros escritos en piedra, libros escritos en papiro y diferentes instrumentos que el iniciado ha obtenido. Solo tenemos eso, y hemos tenido eso, y producto de que el yo ha ido creciendo y las escuelas se han ido cerrando, el ser humano ha ido inventando diferentes caminos hacia la sabiduría, hacia el ser, hacia Dios. Esos caminos del faquirismo, del mundo del yogi, del mundo de los monjes, del mundo cristiano, católico, en diferentes lugares del mundo, pues ha ido empezando a haber teorías que existen 72 caminos, 12 caminos, y así en la diversidad se ha ido confundiendo al ser humano con diferentes teorías. Pero sin embargo, yo os les digo, uno de los más grandes maestros, Yeshua ben Pandirá, Jesús de Nazaret, él ha dado un solo camino, y ese camino es el de la verdad. Y ese camino lo plasma en sus 5, dentro del mundo de Jesús, de lo que se llama el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio y la extrema unción. Esas son las bases de su conocimiento del Maestro Jesús. Y la forma de encontrar la verdad es de esa manera, trabajando por una puerta que se ha creado en la creación, y esa puerta es nada menos que la sexualidad. Nosotros debemos
comprender lo que es la sexualidad. La sexualidad es la cruz de la creación, es la forma de cómo Dios crea lo que es, podríamos decir en la ciencia, lo que es el hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno, que día a día se van uniendo con el fuego del espíritu, del Crestos, y se va formando planetas, el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo del hombre en el cual nosotros estamos viviendo. Con un conocimiento que el Maestro nos da, el Maestro Jesús en su doctrina, y hoy en día tenemos otro Maestro que todo ese conocimiento que se tenía tan escondido, tan confundido, lleno de símbolos, lleno de cábala, entonces nos los regala hoy en día un maestro llamado Samael Aun Weor, con una doctrina más sencilla, en cual uno se da cuenta cómo hacer realidad ese camino hacia el ser. Y vuelve a nacer lo que se llama la gnosis, el conocimiento del ser, el conocimiento de esas leyes eternas. Y cuando uno lo estudia y lo practica, entonces va a empezar a salir de las garras del yo psicológico, de ese mundo el cual nos hace dormir conciencia. Ese mundo en el cual nos hace dormir conciencia es en el mundo mental, es en el mundo causal, es en el mundo astral, es en el mundo físico, orgánico y químico. Entonces, él da técnicas respaldando el mismo conocimiento eterno, como por ejemplo nacer del fuego y del agua. Ese fuego y el agua no es nada más que el ser humano. Y donde hay fuego, hay vida. Y la forma de capturar el fuego en nosotros es transmutando la energía sexual. Esa energía sexual que de regalo nos da el cosmos, de regalo Dios con este físico que nos regala, ¿sí? Es un laboratorio de crear esa semilla. En esa semilla de lo que es el semen y las aguas sexuales de la mujer, si uno hace un análisis de esas aguas, encontrará un mundo y mundos de virtudes, de fuerzas. Si hablamos del mundo orgánico y químico, estamos hablando de salud, estamos hablando de aminoácidos, proteínas, carbohidratos, nitrógenos. Un mundo de fuerza, de energía, que si tú la llevas por la columna, por el torrente sanguíneo, entonces empiezas a inyectar a tu cuerpo, que es materia y energía, conciencia. Un fuego de energía espiritual que hace que empiece a ordenar tu cuerpo físico. Y además, utilizando ese fuego mismo de la transmutación sin derramar la energía sexual, en la cruz sexual haces realidad la purificación. Esa cruz, quiero que comprendan, existen cruces mentales, emocionales, motores instintivos. Esas cruces se hacen realidad cuando uno se autoobserva, cuando uno se descubre, cuando uno se analiza, cuando uno medita, cuando uno comprende en la meditación, en la oración, siempre buscando a la parte intuitiva y espiritual, que es Dios Padre, Dios Madre. En esa meditación, cuando uno pide el auxilio de nuestra Madre nos ayuda a comprender. Claro está, cuando tú dejas de pensar, cuando ya has terminado de hacer ese análisis y solo haces una oración y dejas de pensar, adviene de un instante
así como se puede decir, como el ladrón que viene y no avisa, así la divinidad también, en ese dejar de pensar, uno siente la verdad, uno vive la verdad. Y cuando uno comprende esa verdad en el laberinto de su vida, entonces esa verdad ilumina al yo psicológico que ha hecho de tu vida un sufrimiento, una enfermedad, lo que ha hecho de tu vida guerras tal vez contigo mismo o guerras con tus seres queridos. Entonces comprendes que has estado manipulado por esa energía del yo psicológico. Entonces, ese desorden, cuando es iluminado por la divinidad, entra al mundo interior tuyo y se convierte en sabiduría. Esa sabiduría ya es, ¿qué les digo? Una sabiduría con la cual puedes fecundar en la ciencia, en el arte, en la filosofía, en la religión, en los diferentes aspectos de comportamiento que tengas en las relaciones con los seres que tú estás alrededor. Cuando uno fecunda una idea comprendida en el mundo de la verdad, pues en esa fecundación se da la creación, se da un negocio, se da el amor, se da el matrimonio, se da alta tecnología. Y eso es lo que nosotros necesitamos, sabiduría para vivir mejor. De esa manera, y utilizando el mismo fuego convertido en una lanza, como lo tenemos en el símbolo del arte regio, de esa lucha eterna entre el ser y el no ser, en esa lucha eterna donde se ve en el símbolo al Crestos, en forma de ángeles, arcángeles o apóstoles, siempre con lanzas o espadas de fuego, y eliminando a los yoes psicológicos, yoes monstruosos o dragones, yoes que están dentro de nosotros. Esos cuadros simbolizan lo que somos nosotros. Y con ese esfuerzo de ya no vivir, con esa comprensión de lo que es el ser, nosotros eliminamos ya ese yo psicológico que ya nos ha enseñado. Lo eliminamos con ese fuego, con el sonido, ya que el sonido es la creación, y ese sonido se activa en la palabra, en el verbo, y ese sonido nos lo dan de regalo los grandes maestros, y ese sonido es nada menos que el Ram y Ram y O. Y así uno, en la sensación de su cuerpo, de su mente, de sus órganos, al yo descubierto se lo elimina con ese fuego de esa espada. O también otro sonido que es el crim, 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 crim. Y así uno elimina el miedo que uno tiene, el estrés que uno tiene, la vanidad que uno tiene. Eso uno lo puede hacer solo, en el laboratorio de la meditación, con la ayuda de la madre. Pero también lo puede hacer con su esposa o con su esposo, en la cruz del sexo, en la cruz del falo del hombre y el clítoris de la mujer, de la vagina. En esa intersección de la cruz se hace realidad y se cristaliza lo que tiene que cristalizar, lo que has comprendido en el mundo mental, lo que has comprendido que es lo que te hace dual, razonativo, en el mundo del pensamiento, y lo que te hace gastar energías, o la preocupación. O en el mundo emocional, comprendiendo a esas emociones negativas que hacen, que destruyen el funcionamiento de tu corazón,
de tu sistema nervioso. Esas emociones negativas de penas, de celos, de ansiedades, de estrés, o en el mundo físico, ese comportamiento torpe, ese comportamiento que lastimas a las personas y que lastimas hacia ti mismo. Solo en ese fuego, solo en esa cruz de comprensión, o en el mismo instintivo, donde destruye ciertos órganos tuyos, los yoes que has comprendido del alcoholismo, de la drogadicción, o de la gula que te hace comer más de lo que debes comer, o de comer ciertas comidas que hoy en día el yo ha creado para destrozar más al cuerpo, comidas llenas de grasas, comidas en desarmonía. Ese tipo de yoes, cuando en las cruces de tu cuerpo físico has comprendido, en el sexo haces realidad. Porque el fuego sexual es la lanza, es el poder mágico de la creación de tu madre, con la cual tú, haciendo presente a tu yo psicológico, con el verbo del crimen, lo eliminas. Esa es la forma de caminar. De esa forma se elimina el defecto y de esa forma empiezas a vivir en el mundo astral, en el mundo de la cuarta vertical. Y como la cuarta es el futuro y el pasado, entonces tú despierto en el mundo de los sueños y con la ayuda de tu divinidad puedes viajar al pasado y ver de verdad, como un televisor, cuántas veces has vivido, quiénes has sido, en qué razas has vivido, en qué civilizaciones has vivido, quién es tu pareja hoy en día, quién has sido, o tus padres. O puedes ver el futuro, lo que va a ocurrir, gracias al Dios psicológico. Va a ocurrir grandes catástrofes de guerras naturales. Y en ese mundo de la verdad, comprendiendo más a fondo, seguro es que vas a eliminar tus defectos con mayor comprensión. Así en el mundo mental estarás despierto y verás tu creación, las formas de tus yoes que han formado y lo que puedes formar con la conciencia. Y verás más arriba o más adentro, en el mundo causal, lo que puedes crear o lo que vas a sufrir por el causa y efecto, ya que la vida en la matemática es causa-efecto. Todo lo que siembras, cosechas. Y podrás vivir con la conciencia y esa luz, no solo esos mundos, sino otros mundos espirituales más grandes. Y recibirás una ayuda más esplendorosa de tu camino por tus partes internas. Solo de esa manera se hace realidad lo que es los 5 sacramentos que nuestro Gurú Jesús nos deja. Y Él lo hace el camino y lo demuestra por fuera para todos los que están buscando el camino. Así que es importante, para comprender esos caminos que han dejado diferentes maestros en el mundo, pues hay que estudiar la gnosis eterna. Ese camino en un tiempo era muy guardado. ¿Por qué? Porque sabemos que el hombre con el yo y en el mundo mental siempre lo degenera. Por eso, en esas instituciones, esas universidades del ser y de la sabiduría, para entrar
necesitabas ciertos requisitos, y esos requisitos es tener un cierto grado de conciencia, un cierto grado de virtudes. Y en esas épocas hacían, ¿cómo se dice? Al iniciado se le hacía un examen de sus virtudes a nivel del fuego, a nivel de la tierra, a nivel del aire y a nivel del agua, en lo que es sus virtudes de la psicología en su comportamiento. Tenían que ser tenaces, perseverantes, libres como el agua, fuertes como la tierra, inteligentes como el aire, acomodarse a cualquier circunstancia. Y así, de esa manera, los guardianes de los templos hacían ese examen en el iniciado que tenía que entrar. Estoy hablando allá en Egipto, y que te veían y querías ingresar, y con preguntas rigurosas, y se veían que en ti existían ciertas virtudes, te decían: si tú entras, ya no sales. Entonces, con ese propósito de cuidar el camino, estas escuelas siempre han guardado sus secretos. Investiguen en el mismo Tíbet la forma de cómo esas escuelas de iniciaciones aceptaban a los iniciados. En la China, en el templo de Shaolin, creado por un gran maestro, Bodhidharma, solo de esa manera se podría ingresar. Pero sin embargo, el yo va creciendo y esas escuelas se han cerrado. Y hoy en día existen escuelas muy pequeñas que se está dando con lo que es la doctrina del maestro llamado Samael Aun Weor, el avatar, como se llama. Entonces, él ha creado de nuevo lo que es una escuela, la escuela de Gnosis, que hoy en día diferentes discípulos de él lo están dando en diferentes partes del mundo. Aprovechen ustedes ese conocimiento, estudien, no califiquen las cosas antes de haber estudiado lo que es la Gnosis. Investiguen, pero deben entender que ese camino se lo hace practicando, eliminando al defecto, meditando. De esa forma vas creando una luz de sabiduría, y esa luz en tu grado de conciencia, en la experiencia de vivir, vas comprobando que sí estás caminando. En síntesis, si hablamos de la vida, hay una vida que hoy en día que tenemos con el yo psicológico, que la podríamos decir, y el maestro Samael lo califica como la vida horizontal. La vida horizontal no es nada más que el mundo relativo, no es nada más que un teatro de tus yoes en esta vida de evolución de tu cuerpo. Naces, creces, te reproduces y mueres. Es una vida donde presidentes o lustrabotas que vienen a un acto de un teatro de esta vida se igualan el día de la muerte. Se igualan a dos cosas importantes: al ser y el no ser. Normalmente, cero del ser, cero de conciencia, y muchos yoes
muchos dogmas, muchos traumas y mucho más todavía, bajando su nivel del ser. Por la ley de la entropía, cada día el yo psicológico va fortaleciéndose más. Y cuando va fortaleciendo más, su nivel del ser del hombre va bajando más. Y cada día el ladrón es más ladrón. Y cada día las virtudes se van convirtiendo en defectos. Pero sin embargo, existe otro camino en la misma vida horizontal, la vida vertical. Entonces hay que hacer una cruz de instante en instante en tu vida de actitudes, de la autoobservación, y en esa cruz descubrirás a los yoes que vienen de vida a vida a cometer errores. Y en ese descubrimiento y análisis, tú vas cambiando tu destino. Y en ese análisis y oración y comprensión, y la iluminación de tus padres internos, y con el fuego de la transmutación, eliminas ese autor de tu vida horizontal y subes una grada y otra grada hacia el ser. Solo con esfuerzos conscientes, padecimientos voluntarios, y solo manejando el fuego de la energía sexual, que es el quinto alimento, el Hamsa, solo con ese fuego y con la lanza de tu madre, eliminarás los defectos y caminarás hacia el ser. Subirás lo que se llama en la iniciación esas 3 montañas. Y un día podrás estar como en el árbol de la Navidad, que es también las 3 montañas, los 10 sefirot de la Cábala, a la derecha del Padre, y disfrutarás de la creación. Pero solo es de esa manera. Solo es eliminando a lo que te tiene aferrado al lodo del yo psicológico. Su tiempo del yo ya ha pasado, ya te he enseñado. Ahora es tiempo de salir de ese mundo. Es tiempo de volver a la luz del ser, a disfrutar las bienaventuranzas. Así es la forma de hacer realidad el camino que está plasmado en diferentes culturas y hoy en día en el arte regio de esas pirámides, de esos calendarios, de esas cruces que están como símbolo en el mundo entero. Así pues, yo les exhorto de que ahora en adelante salgan o tengan un equilibrio entre lo que es la teoría y el trabajo interno. Hoy en día hay tanta doctrina y hurgada todo el conocimiento que las diferentes personas del mundo se confunden. Pero la forma de cómo caminar plenamente, yo les digo, es con la muerte psicológica. Porque la muerte hace que elimines al defecto y tu conciencia crezca, la desembotelles y aumente tu conciencia. Del 1% al 2, al 3, al 4, al 10, al 20. En una forma sencilla podría decirles que el hombre al empezar es un ciego, no ve nada. Pero cuando él va eliminando al yo psicológico, crea una pequeña linternita, tal vez de una pilita, en la cual alumbra un poquito y le cuesta encontrar la verdad. Pero si sigue eliminando, va a tener una linterna más grande. Sigue eliminando, más grande, más grande.
Y así como Diógenes, tendrán una lámpara un día, donde podrán iluminar a los 360 grados, arriba y abajo, y podrán guiar a otros seres que están buscando, y les podrán indicar por dónde caminar. Esa sabiduría es la que necesitamos, y la única forma es practicar, ¿sí? Siendo equilibrados en el ser y en el saber. Una vez más, con todo el cariño, pues uno que quiere dar la doctrina de la forma más sencilla para todos ustedes, Franz Terán. Paz y bendición.